Lo que vemos en pantalla es una representación de un grafo. Como pueden ver, en este caso, en el grafo ya no tenemos, están representados los nodos y están interconectados entre ellos, pero también pudiéramos tener nodos aislados que no tengan ninguna conexión. Esta estructura es una de las más complejas, porque aquí la conexión entre un nodo y otro puede ser en uno o en ambos sentidos, o inclusive también pudiéramos tener nodos en donde la ruta sería de un nodo hacia sí mismo. ¿Dónde podemos utilizar los grafos? ¿Sí? Pues los grafos se utilizan en diferentes partes. En la sociología, en la química, en la geografía, en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería industrial. En nuestro caso, en donde lo podemos ver también, nosotros lo podemos ver en temas relacionados como compiladores, autómatas, ¿sí? Ahí es donde vamos a poder ver una representación de un grafo. Un grafo agrupa elementos físicos, ¿sí? Y estos los representamos a través de los nodos. Y también relaciones que existen entre estos entes, y esos los vamos a llamar vértices. De tal manera que, o arcos, perdón. Los arcos vienen siendo las relaciones que existen entre cada uno de los vértices. En el grafo que vemos aquí, en pantalla, podemos identificar que el conjunto de vértices está conformado por los elementos 1, 4, 5, 7 y 9. Y los arcos, estos que vienen aquí representados como pares ordenados, es la relación que existe entre los dos vértices, es decir, que entre el nodo 1 y el nodo 4 existe una relación y hay una conexión. Entre el nodo 4 y el nodo 1 también existe una conexión, por eso mismo no están dirigidos, ¿sí? O sea, puede ir del nodo 1 al nodo 4 y del nodo 4 al nodo 1. También existe una relación del 1 al 5, del 5 al 1, del 5 al 7, del 7 al 5, del 7 al 9, del 9 al 7 y del 9 al 4 y del 4 al 9. Como pueden ver, este conjunto es el que me representa, el conjunto de arcos es el que me representa todas las conectividades que existen entre los diferentes nodos. Vamos a tener dos tipos de arcos, dos tipos de grafos. Un grafo no dirigido, ¿sí? Cuando los pares de los nodos no tienen un apuntador, es decir, no existe una flecha que nos indique una sola trayectoria. Por ejemplo, en este caso, el grafo que acabamos de ver es un grafo no dirigido, ¿sí? Y también vamos a conocer los grafos dirigidos, que en ocasiones lo podrán encontrar en la literatura con el nombre de digrafo, si los nodos que están formados tienen un arco y se encuentran representados por una flecha. Esta flecha nos indica qué dirección es la que puede tomar para poderse trasladar de un nodo al otro. En este caso, la imagen que vemos aquí, con los nodos B, C, D, E, F y H, este es un grafo dirigido, de tal manera que nosotros podemos encontrar trayectorias entre ellos, y las rutas que tenemos, las asociaciones que tenemos aquí son las siguientes: CAD, es decir, podemos irnos del nodo C al nodo D, del nodo D al nodo F, del nodo E al nodo H, del H al E y del E al C. Pero no podemos tener una ruta para poder llegar del nodo D al nodo C o del C al E. ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿La alcanzan a distinguir? Es decir, yo no puedo trasladarme de este nodo a este otro nodo, porque la ruta solamente tengo una ruta dirigida que va a ir de E a C, pero no tengo de C a E. Cosa diferente que teníamos en esta parte. Como no tenía flechas, ¿sí? Yo podía trasladarme de un nodo a otro
o regresar a través de él. Esa es la diferencia entre un grafo dirigido y un no dirigido. ¿Logran ver la diferencia? Sí. Ok, ¿qué viene siendo? ¿A qué le vamos a llamar adyacencia? La adyacencia es un arco que nos va a representar que dos nodos se encuentran adyacentes o juntos. Esto es si tenemos un vértice que una de un nodo a otro, ¿sí? Y va a ser adyacente si el vértice de U es adyacente a B y B es adyacente a U. Es decir, cuando tenga una ruta de un nodo a otro, a eso le vamos a llamar adyacencia. Otro concepto que también vamos a tener que conocer es un grafo valorado. ¿A qué le vamos a llamar un grafo valorado? Esto es ya los más comunes. Si se dan cuenta, en estos grafos no tenemos nada más tenemos una ruta. Pero en un grafo valorado, nosotros podemos ya representar entes más reales. Por ejemplo, en el caso de las rutas de una trayectoria en una carretera. Veamos este ejemplo. Tenemos un grafo que nos representa los nodos cada nodo viene representando unos lugares, y la distancia que existe entre un lugar y otro. Esto lo podemos representar en el vértice, ¿sí? Y nosotros podemos ver las distancias que existen entre un lugar y otro. Este valor o este factor de peso, magnitud, o como le quieran llamar, a esto se le llama valor. Es decir, nosotros ya podremos entonces saber aquí si tenemos de un lugar que se llama Lupiana a Orche, tenemos una distancia de 7 kilómetros. De Lupiana a Carchalejo tenemos una distancia de 5. De Carchalejo a Atazón tenemos una distancia de 6. De Jorge a Atazón son 12. De Lupiana a Valfermoso son 12 kilómetros y de Valfermoso a Atazón son 7 kilómetros. En este caso, si nosotros podemos colocar ya estas distancias dentro de cada uno de las aristas, nosotros vamos a tener un grafo valorado. ¿Para qué nos sirve un grafo valorado? Para poder saber la distancia de un punto a otro, ¿sí? Y nosotros vamos a tener, en este caso, dos elementos, que uno que se llama grado de entrada y grado de salida del nodo. ¿Qué viene siendo el grado de entrada? ¿Sí? El grado de entrada es el número de arcos que van a que llegan a ese nodo. Y el grado de salida es también el número de arcos en donde yo puedo salir de un nodo a los demás. En este caso, cuando son no dirigidos, pues puedo suponer que tengo la misma cantidad de arcos de entrada que arcos de salida para cada nodo, ¿sí? Pero en un grafo dirigido, veamos la diferencia. Por ejemplo, este nodo, el nodo E. El nodo E tiene un arco, un grado de entrada. ¿Por qué? Porque podemos ver que solamente hay una dirección, una flecha que nos dirige hacia el nodo E, y tenemos 2 grados de salida. ¿Logran ver la diferencia? En el caso del nodo E. Para el nodo C tenemos un grado de entrada y un grado de salida. Y para el nodo F tenemos un grado de entrada y 0 grados de salida. ¿Sí? Porque no tenemos ninguna arista, ningún arco que nos permita salir de este nodo. ¿Ok?
¿A qué le vamos a llamar, ¿y a qué le vamos a llamar camino? Pues camino es la longitud que vamos a tener de un nodo a otro. Vamos a tener dos tipos de longitudes. Si estamos hablando de un grafo valorado, ¿sí? Como este que tenemos, la longitud va a ser la suma de todas todos los arcos que tienen de un lugar, de un nodo a otro. Por ejemplo, en este caso, un camino que tengamos de Lupiana a Atazón, ¿cuántos caminos tenemos? Tenemos dos diferentes caminos. De Lupiana, bueno, tenemos tres. De Lupiana a Jorge y de Jorge a Altazón, o también de Lupiana a Carchalejo y de Carchalejo a Atazón. Pero también pudiéramos irnos de Lupiana a Valfermoso y de Valfermoso a Altazón. ¿Cuál es la diferencia de estos tres caminos? Pues la diferencia de estos tres caminos es el número de kilómetros que podemos nosotros utilizar para llegar de un punto a otro. ¿Qué sucede? Por ejemplo, de Lupiana a Atazón, tendrían, ¿qué distancia tendría? 7 más 12 serían 19 kilómetros. Pero si me voy por Carchalejo y luego a Atazón, tendría 11 kilómetros, o su distancia serían 11. Y por Valfermoso serían 19 kilómetros. ¿Qué sucede? ¿Cómo manejo esta distancia cuando tengo un grafo no valorado? Pues simple y sencillamente voy a contar el número de pasos que dé de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo quiero ir del punto H al punto F, bueno, antes de ese sí, porque aquí es otro concepto. Del punto E al punto F, como pueden ver, aquí la distancia sería 1, 2, 3. ¿Sí? Es el número de pasos que dé cuando tengo un grafo no valorado. Cuando tengo un grafo valorado sería la suma de los valores que tiene cada uno de estos arcos. ¿Ok? Y yo voy a poder tener diferentes caminos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí solamente podemos ver qué sucede con este grafo que tengo yo. Tengo un camino 4, 6, 9, 7, pero este que tengo yo acá de 10 a 11, si se dan cuenta, es un grafo. Solamente puedo tener un camino que va de 10 a 11 o de 11 a 10, pero no tengo manera de poder llegar a esos dos valores. En este caso, aquí tiene una longitud 1 y el camino de 4, 6, 9 y 7 tiene una longitud 3. ¿Sí? Porque son 3 pasos máximos que puedo dar. ¿Qué puede pasar en este caso con bueno, aquí está el ejemplo con grafos valorados? En algunos casos puedo tener un arco de un lugar a sí mismo y esto me permite hacer un ciclo, pero también puedo tener ciclos en caminos, ¿sí? En donde puedo empezar de un nodo y regresar a sí mismo. ¿Dónde veo este? Por ejemplo, miren, yo quiero ir del nodo H al nodo C. Del nodo H al nodo C. ¿Ok? ¿Cuáles son los diferentes caminos que puedo encontrar? A ver, ¿quién me dice? Quiero ir del nodo H al nodo C. ¿Quién me dice un camino? Chicos. Sería HET.
HS. HS, ok. Ese es un camino. ¿Cuál otro? ¿Quién me dice otro camino? ¿Otro camino que pueda dar? ¿No hay ningún otro? ¿Qué sucede si voy? Vean este camino. H, E, H, E, H, E, C. ¿Es un camino? ¿Sí lo vieron? H, E, H, E, H, E, C. ¿Vieron ese camino? ¿Sí? Esto, perdón. Esto que está pasando aquí me permite hacer un bucle o un ciclo, ¿sí? Pero porque yo tengo trayectorias que me permiten hacer este ciclo. Ok, no es el mejor camino, pero es un camino válido, ¿sí? De ahí es que cuando lleven otro tipo de materias, ¿sí? Por ejemplo, uno que se llama algoritmos avanzados, no sé si está dentro de su programa. En algoritmos avanzados van a ver técnicas para poder optimizar estos caminos, ¿sí? Ya son algoritmos específicos para poder definir cuál es el camino, cuál es la distancia más corta para poder recorrer un grafo, ¿ok? Pero este tipo de ciclos es válido porque yo puedo tener ciclos, puedo tener ciclos y estos ciclos me permiten hacer una trayectoria. Si yo tengo un grafo en donde no me permite ser, donde no puedo tener, donde no tengo ningún arco, ¿sí? No tengo ningún ciclo, entonces este es un grafo muy raro y tiene el nombre particular de grafo dirigido acíclico. Por ejemplo, tengo aquí otro caso. Observen, yo quiero llegar de C a D. ¿Cuántos caminos puedo tener? ¿Cuál es el camino más simple? ¿Cuántos pasos puedo dar? A ver, ¿quién me da una ruta en este grafo, del grafo de C a D? CFAED. Ajá, ¿otra ruta? CFBED. A ver, ¿cuál? C, F, ¿cuál otro? CFBED. No puedo irme de F a B. Porque si te das cuenta está dirigido. Solamente tengo un camino de B a F, pero de F a B no tengo. Sería, Observa la profe, flecha. CFAB, digo, CFAEBFAE y D. Sí, ese es otro. Si se dan cuenta aquí yo puedo hacer un ciclo en F, A, E, B, F, A, E, B, F, A, E, B. Puede estar casi de manera infinita. Y mientras siga este camino y luego posteriormente salga de este ciclo, yo estaré de todos modos en una trayectoria. ¿Qué sucede? Repito, esto es válido, pero ya existen métodos o existen técnicas que nos van a permitir evitar este tipo de ciclos. De tal manera que nosotros vamos a tener ya luego diferentes algoritmos que nos van a permitir ayudar para evitar este tipo de ciclos. Algo tan simple. Yo quiero una ruta de E a D. ¿Sí? Obviamente tengo del nodo E, tengo dos salidas y tengo dos posibilidades. Agarro la ruta E a D
y ya llegué. Pero ¿qué sucedería si me voy, si por error tomo de E a B? ¿Podré llegar en algún momento a D? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que moverme otra vez a F, luego A, luego E y luego D. ¿Lo ven? Aquí depende del camino que nosotros tomemos, los posibles pasos que tengamos que hacer para poder llegar al nodo que queremos. Este tipo de problemas son muy interesantes porque, bueno, en lo particular me tocó dirigir unas tesis en donde lo que hacíamos era este tipo de rutas y lo que buscábamos era tratar de evitar los ciclos a través de métodos de optimización. ¿Sí? Y por último vamos a ver dos tipos de grafos. Un grafo no dirigido conexo y un grafo dirigido completo. ¿Cuándo es un grafo dirigido conexo? Es cuando existe un camino entre cualquier par de nodos. ¿Sí? Es decir, podemos tener al menos un camino para poder llegar de un nodo a otro. Y vamos a tener un árbol completo si existe un arco para cualquier par de vértices. ¿Ok? Estos son árboles conexos. ¿Cuál no, de todos los grafos, cuál no cumple este requisito? Pues este ejemplo que vimos acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, no tengo una ruta para poder llegar o sea, aquí no existe una ruta para poder llegar del nodo 4 al nodo 10. ¿Lo ven? Y yo pudiera, en este caso, este no es un árbol conexo, pero los demás podemos decir que sí existen árboles, que existe conexión, porque todos los nodos están de alguna manera interconectados. Ok, dejo de grabar.